Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección bíblica número 14, donde estamos hablando de la historia del Pentateuco. Les invito a todos ustedes a que tengan en sus manos la Biblia. Es muy importante tener la Biblia. De lo contrario, pues este curso bíblico sin Biblia, imagínense, pues cómo. Lecciones bíblicas sin Biblia, pues es como quitarle el corazón a una persona, no serviría de nada o no podría ser persona. La Biblia es el corazón de las lecciones bíblicas. Todos hay que tener nuestra Biblia. Yo estoy utilizando la latinoamericana. Pueden tener la de Jerusalén, la de América, la de los jóvenes, la del peregrino. No importa. Yo tomo como base, puede ser cualquiera de las otras, pero de preferencia la latinoamericana de letra grande, porque hay letra chica o normal. Preferencia letra grande para las personas mayores, que sé que son los que siguen más las lecciones bíblicas. Bueno. Otra cosa importante que hay que tener en nuestro curso bíblico pues es el libro del Padre Agustín Petrocelli. Si lo pueden tener sería muy bueno. ¿Dónde lo puedo comprar, Padre? En Amazon, en Mercado Libre, en la librería San Pablo, en la librería Bonaprensa o en librerías católicas grandes. También una pluma y un cuaderno. Esto les va a ayudar mucho a poder hacer sus anotaciones y que les parezca más importante, lo cual les va a ayudar a que esto quede más consolidado todavía. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos en la página número 22, en el apartado 3.3 del tema número 3, que es la reconstrucción del Pentateuco. Miren, la Biblia no es un libro de historia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La Biblia recoge datos históricos que existieron, que hubo, y nos los presenta a nosotros pues para que nosotros podamos tener como una manera más clara y concreta de entender lo que es la Sagrada Escritura. Así que les invito a que nos acompañen en este fascinante estudio de la Sagrada Escritura. Les recuerdo a todos que hay que verlas por orden. No hay que brincarnos las lecciones bíblicas, porque si nos brincamos una, luego no vamos a entender la segunda o la cuarta y andamos preguntando cosas que ya se han dicho hasta el cansancio. Señora, señor, si usted está viendo las lecciones bíblicas, vaya por favor a la lección número 1 de la temporada número 1 y comience allá. Luego nos alcanzará, usted tranquilo, no se preocupe. Bueno, vamos a dar inicio. Decíamos en la lección anterior, hablábamos del tiempo de los patriarcas del 1800 al 1300 y decíamos que la Biblia no se escribió como un libro cualquiera. Ustedes y yo vamos a la librería, compramos un libro donde encontramos el índice, el índice temático, la presentación, la redacción, la recomendación, los mapas y párrafos y capítulos, y todo lo encontramos muy ordenado en un libro actualmente, ¿no? Pero hay que entender que la Biblia no es un libro como tal. Aunque lo vemos como libro, sin embargo, la Biblia es la revelación de Dios para nosotros los seres humanos. Así que, hermanos, la Biblia no se escribió como se escribe un libro en la actualidad. Tuvo un origen muy distinto, de diversos ámbitos, de diversos temas, y lo primero que existió de la Biblia fue la tradición oral, o sea, la transmisión de boca en boca que se dio entre judíos, que llegó hasta los tiempos de Moisés, y Moisés va a poner por escrito el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco, que son 5. Entonces recuerden que cuando yo me refiero al Pentateuco me estoy refiriendo a los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco no es un libro como tal. El Pentateuco es un compendio de 5 libros escritos en tiempos inmemoriales. Por lo tanto, como tenemos un libro de tiempos inmemoriales, no podíamos decir así exactamente o datar un día concreto en el que fue escrito este libro. Vamos a la segunda época. Hagan de cuenta que toda la historia de Israel, que es la historia de salvación del mundo, se va a dividir como en bloques. Ya vimos brevemente la lección pasada el tiempo de los patriarcas. Ahora vamos a hablar del tiempo de los jueces, que abarca
del año 1200 antes de Cristo al año 1050, o sea, 150 años de vida del pueblo de Israel después del tiempo de los patriarcas hasta el tiempo de los jueces. Aquí es después de Moisés hasta el tiempo de, ahorita vamos para allá. Acompáñenme por favor, vamos a abrir nuestro libro en la página número 22, que ya les había dicho, dice así el padre Agustín, dice: en este tiempo, es en este tiempo cuando el pueblo de Israel se asienta en la tierra prometida, Canaán. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel de que sale de Egipto, guiado por Moisés, y entra a Canaán? Acuérdense que ya ahí había personas. Canaán vivían los cananeos, con los que siempre van a estar peleados los israelitas. Entonces, cuando Israel entra a Canaán por parte de, guiados ya por Josué, acuérdense que Josué va a ser el sucesor de Moisés. Entonces Moisés no entra a la tierra prometida, llega hasta el monte Nebo, que actualmente está en Jordania, antes del río Jordán, ahí en el monte Nebo. Ahí Moisés muere. Entonces el que sigue es Josué, y entonces el pueblo de Israel ingresa a Canaán con muchas dificultades. A partir de ahí estamos hablando de que es el inicio del tiempo de los jueces. Entonces dice, el pueblo de Israel entra a Canaán y renueva la alianza con Dios. De ser un pueblo nómada se convierte en un pueblo agricultor. Miren, todavía hoy en día, yo estaba viendo el otro día un reportaje por National Geographic donde hablaba de los pueblos nómadas de Mongolia. Los mongoles tenían antes más, hoy todavía, una vida nómada, ¿no? Iban a un lugar donde había buenos pastos para cazar animales o para sembrar y luego regresaban a otro lugar. Entonces había muchos pueblos nómadas, no solamente los mongoles, sino. Entonces le vamos a llamar nómada a esta época, la época en que Israel camina desde Egipto para llegar ¿a dónde? A la tierra de Canaán, ¿correcto? Bueno, y luego dice aquí que renueva la alianza con Dios. Así es, deja de ser un pueblo nómada, o sea, dice, ya no nos vamos a mover. Aquí nos trajo Dios, aquí Dios nos regaló esta tierra que emana leche y miel. Acuérdense de esa frase del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y aquí nos vamos a quedar. Entonces, el pueblo de Israel deja de ser nómada. Primero era esclavizado, ahora es nómada y ahora se establece y se convierte en un pueblo agricultor. Todavía no ganadero. Vamos a ver eso. Luego dice así, dice, renueva la alianza con Dios en cuanto es cuando se escriben y se amplían algunas páginas. Aquí está, Vamos a ver algunas partes del Pentateuco que se escribe en este tiempo y se amplían. Vamos a ir al libro del Deuteronomio 27, capítulo 15 al 26. Vamos. Números. Casi siempre en todas las Biblias el Deuteronomio es el libro número 5. Puede ser que en alguna Biblia sea el 3, pero yo les platico que casi siempre es el número 5. Entonces estamos en el Deuteronomio 27, capítulos 15 al 26. Dice así. Fíjense, esto es de esta época, del año 1200 al año 1050. Dice 27:15. Maldito sea el que hace un ídolo de metal, cosa odiosa a Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar oculto. Todo el pueblo responderá amén. Maldito aquel que desprecia a su padre o a su madre, y responderá todo el pueblo amén. Maldito el que corre los límites de la heredad de su prójimo. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que desvía a un ciego en el camino. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que no respeta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre y deshonre así su cama. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que peca con cualquier animal que sea. Responderá el pueblo amén. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acuesta con su suegra. Todo el pueblo dirá amén. Maldito aquel que mata a traición a su prójimo. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que no sigue fiel a las palabras de esta ley.
poniéndolas en práctica, y todo el pueblo dirá amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parte, que es como un ampliar los mandamientos, si ustedes se fijan, habla de odio, de deseos carnales, de deshonras, de asesinatos. Es como una extensión de la alianza que ya se había hecho en el monte Sinaí. Vamos a ver otra cita muy importante de este tiempo. Deuteronomio, capítulo 33. Aquí es muy amplio, no solamente es el capítulo 33, es todos los siguientes del libro del Deuteronomio, o sea, 33 y 34 se van a escribir en esta época. Hagan de cuenta que el libro del Deuteronomio se escribió hasta el capítulo 32, ya estaba escrito, y en esta época de los jueces le van a hacer como un agregadito, ¿no? ¿Y a poco se podía, padre? Bueno, en esos tiempos los libros no estaban como hoy, ya cerrados completamente la revelación, sino se podía hacer como una extensión. Dice así: estas son las bendiciones que Moisés dijo a los hijos de Israel antes de morir. Si ustedes van al libro del Deuteronomio, van a escuchar la narración de que Moisés muere, ya se murió, pero a alguien que estuvo con Moisés antes de morir le tocó escuchar las recomendaciones de Moisés. Entonces Moisés le va a hacer unas recomendaciones al pueblo y le va a decir: a ver, antes de que me muera les voy a dar unos últimos consejos. Así como nuestros padres, nuestros abuelos, si Dios les deja llegar a un momento antes de morir de lucidez, se la pasan dando consejos. No sé si ustedes tienen una abuelita muy buena para los consejos, o un abuelito o una mamá, ¿verdad que los abuelitos dan muchos consejos? ¿Por qué creen ustedes que los abuelitos dan consejos? No tienen que hacer, no tienen que pensar, porque los abuelos ya están muy traqueteados por la vida ya les dio revolcadas, ya les enseñó muchas cosas buenas, y lo que no se debe de hacer también ya la vida se los enseñó. Y como ellos nos quieren tanto, nos dan consejos y nos dicen: mira, no andes allá, mira, no vayas acá, mira, no digas esto, mira, no andes llevando esto. Consejos, porque ellos ya vivieron lo que nosotros a lo mejor no hemos entendido, y entonces nos va a servir muchísimo un consejo de un abuelo. Moisés es abuelo de muchas personas y es el guía del pueblo de Israel en uno de los momentos más críticos de la historia del pueblo de Israel, que es el Éxodo, la salida de Israel de Egipto hasta Canaán, estos 40 años. Entonces, Moisés es un hombre que ya pasó por la casa del faraón, que ya le tocó ver la muerte de un egipcio, incluso ser parte de esa muerte, le tocó vivir, casarse con Séfora, regresar, hablar con el faraón, sacar al pueblo, vivir 40 años en el desierto, estar en el Sinaí con Dios. Entonces va a ser como las últimas recomendaciones, dice. Capítulo 33. Estas son las bendiciones que Moisés dijo a los hijos de Israel antes de morir. Yahvé ha salido del Sinaí para ellos, se ha levantado sobre el horizonte de Seir, resplandeció desde el monte Parán. Para ellos llegó a Meribá, Cadés, acompañado de sus ángeles. Yahvé ama a todos los pueblos, pero en su mano está el pueblo de sus santos. Allí están postrados a sus pies esperando sus instrucciones. Yahvé ama a todos los pueblos, pero en su mano está el pueblo de sus santos. Allí están postrados a sus pies esperando sus instrucciones. Moisés nos dio la ley, que es la herencia de la asamblea de Jacob. Israel tenía un rey cuando estaban reunidos los jefes y las tribus de Israel eran unidas. Viva Rubén y no muera, a pesar de que sus hijos son tan escasos. Ahí está lo que dijo para Judá. Escucha, Yahvé, la voz de Judá y haz que se junte a su pueblo. Sus manos lucharán y tú lo ayudarás contra sus adversarios. Dijo para Leví: tus Tumín y tus Urim, oh Yahvé, están en tus manos, del que te reprochaste en Meribá, el que fue capaz de decir a sus padres: a ustedes no los conozco. Y no les hizo caso a sus hermanos e hijos. Están a cargo de tus palabras y cuidan de tu alianza. Ellos enseñan a Jacob tus decisiones, a Israel tu ley. Hacen subir hacia ti el olor del incienso y ponen las ofrendas en tu altar. Bendice, oh Yahvé, su valentía y acepta su servicio. Hieren el dorso a los que contra él se alcen y que sus enemigos no se levanten jamás. Dijo para Benjamín:
Amado de Yahvé, descansa confiado en el que le protege desde las lomas de que tiene su santuario. Dijo para José, que Yahvé bendiga su tierra con el rocío del cielo y las aguas que surgen del abismo, los frutos que madura el sol y los que hace germinar la luna, lo mejor de los viejos montes y de las antiguas lomas, la tierra generosa y las cosechas abundantes descienda sobre la cabeza de José, la bendición del que apareció en la zarza, que es el elegido entre los hermanos. José es su toro primogénito. Gloria a él son sus cuernos, cuernos de búfalo, con los que hiere a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Mueran las muchedumbres de Efraín y los millares de Manasés. Dijo para Zabulón, sé feliz, Zabulón, cuando viajes y tú Isacar en tus tiendas. Ellos llamaban a los pueblos a las montañas sagradas. Ahí ofrecerán sacrificios justos, pues gozan de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Dijo para Gad, bendito el que ensancha a Gad como leona, se halla tumbado y desgarra el brazo y la cabeza. Él escogió la parte mejor, la parte que fue reservada para el jefe. Encabeza el pueblo, pues ha cumplido la justicia de Yahvé y sus decisiones respecto a Israel. Dijo para Dan, Dan es un cachorro de león que salta de Basán. Dijo para Neftalí, Neftalí es colmado de favores, lleno de bendición de Yahvé. Extendiste hacia el sur y hacia el mar. Dijo para Aser, bendito sea Aser entre los hijos. Sea el preferido entre sus hermanos y meta sus pies en el aceite. Sean de hierro y de bronce sus cerrojos. Sea fuerte, mientras vivas. Nadie hay como Dios, oh Israel, el que atraviesa los cielos para socorrerte, cabalgando majestuoso sobre las nubes. El Dios eterno es tu refugio, te protege en sus brazos para siempre. Arroja ante ti al enemigo y te dice, acaba con él. Israel habita seguro, la fuente de Jacob corre aparte una tienda de trigo y de vino y le llega rocío del cielo. Feliz eres, oh Israel, quien semejante a ti, pueblo salvado por Yahvé. Él es el escudo que te ampara, la espada que te da la victoria. Tus enemigos quisieran apaciguarte, pero tú al fin les pisas el cuello. Moisés subió al llano estéril de Moab, al cerro de Nebo, a la cumbre de Pisná, frente a Jericó, y Yahvé le mostró toda la tierra. Bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés les da las últimas recomendaciones a las 12 tribus de Israel. Hoy en día las 12 tribus están un poco ya mezcladas, ¿no? Ya no hay aquella separación que había como hoy en día la hay, como hoy no la hay. Antes sí. De hecho, en el mapa que ya les di una lección anterior, donde les dije cuál era la región geográfica más o menos que Dios le dio a cada una de las tribus. Moisés, antes de que entren las tribus a Israel, lo que hoy es Israel, que era Canaán, Moisés les va a hacer como una despedida, ¿no? Moisés los veía como hijos. Ya no estaban Gad, ya no estaba Benjamín, ya no estaba Judá, pero Moisés les dice hijos de Judá, hijos de Gad, hijos de Neftalí, hijos de Dan, y les dice, Dios te bendiga, Dios te ayude, hagas esto, no hagas aquello, te deseo esto, etcétera, etcétera. Moisés se va a despedir del pueblo de Israel en el monte Nebo. Aquí dice, estéril dice, de la tierra de Moab, los moabitas, los grandes enemigos de los israelitas van a ser los jebusitas, los cananeos, los moabitas, los hititas, los filisteos y otros más que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, acuérdense que el pueblo de Israel va a llegar a la tierra prometida por el lado, viendo el plano derecho de Israel, por el lado derecho del río Jordán. No va a llegar así naturalmente como todo el mundo pensaría. Si viene uno de Egipto, bueno, pues uno entra derechito ahí por lo que hoy es la Franja de Gaza. No, va a entrar por el otro lado, por el lado derecho de lo que es el río Jordán, hasta el monte Nebo de los moabitas. Por allí van a entrar, no se van a quedar allí. Entonces dice, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb, la llanura del valle de Jericó, ciudad de las palmeras hasta el Zoar. Y le dijo Yahvé, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y juré que se la daría a su descendencia.
Dejo que la veas con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. ¿Cómo ven ustedes? ¿Por qué Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida? Pobre de Moisés, 40 años sufriendo, batallando con la gente quejumbrosa de Israel que venían por el desierto y que querían esto y que querían aquello y que Dios no se los concedía y se enojaban y se peleaban y se molestaban mucho con Moisés. Y ahora Dios le dice, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y juré, dice Dios, está hablando Dios, dice, estamos en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Dice, y juré que se la daría a su descendencia. Dejo que la veas con tus ojos propios, pero no entrarás en ella. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, conforme a Yahvé lo había dispuesto. Lo sepultaron en el valle, en el país de Moab, frente a Baal Peor. Pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Nadie. No se sabe dónde está la tumba de Moisés. Lo único que se sabe es dónde fue donde murió. Monte Nebo de los Moabitas. Y recuerden que para un judío morir en el destierro o fuera de la tierra prometida es algo muy triste. Ellos quieren morir ahí y ser sepultados en Israel, ¿no? Porque es la tierra prometida que Dios les dio a sus padres. Entonces hay que entender muy bien este capítulo 34 tan duro para Moisés. Dice, tenía Moisés 120 años cuando murió. Estaba grande Moisés. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Los hijos de Israel hicieron duelo por él en los campos de Moab. Durante 30 días estuvieron en duelo. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. No ha vuelto a seguir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él Yahvé había tratado cara a cara. Ahí está. Aquí este detalle es bien importante. A ver, la última persona con la que Dios trata cara a cara, o sea, que ven a Dios, o que por lo menos ven una parte de Dios, como fue el caso de Moisés, que vio la espalda de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el monte Sinaí? Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro, y Dios le dice, no te lo mostraré, pero le muestra la espalda. Entonces, Moisés es el último personaje del Antiguo Testamento, por eso es como, Moisés es como el último patriarca, es como el primer juez, es como el gran líder de Israel y es un personaje fundamental en la historia del pueblo de Israel. De hecho, Jesús va a citar muchas veces a Moisés. Acuérdense cuando va a decir la ley de Moisés. Moisés les dijo, Moisés comentó, Moisés escribió. Hoy en día para un judío Moisés es para nosotros como un evangelista, ¿no? Mateo, Marcos, Juan o Lucas. Es muy importante Moisés porque escribe los libros del Pentateuco. Entonces, aquí se despide el autor del Deuteronomio, que puede ser Moisés, o esta parte puede ser un secretario de Moisés que estuvo presente con él y que le agregó esto al libro del Deuteronomio que Moisés había dejado. Le va a decir, no ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él Yahvé había tratado cara a cara. ¿Cuántos milagros y maravillas hizo en Egipto contra el faraón? Estamos en el capítulo 34, versículo 10 del libro del Deuteronomio. Dice, qué mano tan poderosa, qué autoridad para obrar estos prodigios a los ojos de todo Israel. Termina el libro del Deuteronomio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a la lección, porque ya me entretuve mucho ahí. Dice así. Continúan las tradiciones orales de la historia de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Desde Abraham hasta Moisés. Allí está Isaac, Jacob, ¿quién otro está? Aarón, Melquisedec, Noé. Muchos personajes están ahí que son los patriarcas. Desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moisés. Con Moisés terminan los patriarcas e inician los jueces. Continúan las tradiciones orales de la historia de los patriarcas, pero aún no hay escritos muy largos. Ahí está. Como una historia del pueblo de Israel. Solamente se escriben trocitos aislados de la ley y de las costumbres que se conservan. Así es.
Si ustedes van al libro del Deuteronomio, de los Números, del Éxodo, van a encontrar pedacitos raros, así como que ustedes están escribiendo y de repente les sale algo que dicen, bueno, y esto no está en el tema. Eran los pedacitos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar también en toda esta época de los jueces. Está, por ejemplo, Sansón, están los sucesores de Josué, está cómo el pueblo se establece en la tierra prometida. Entonces, ahorita es como una probadita. Ya llegaremos a los libros de la época de los jueces después de Josué, y hay partes de las crónicas también, ahí está parte de las historias de los jueces, incluso parte del libro de los reyes. Así que pues les agradezco mucho el favor de su atención. Hemos terminado esta lección. Gracias a los que son suscriptores del canal, a los que lo ven con emoción, tienen su Biblia, ponen atención, escuchan con calma, a los que ven las lecciones por orden. Les recuerdo que mucha gente tiene preguntas, pero a veces las tienen porque no han visto las lecciones anteriores. Otros las tienen porque son muy desesperados y quieren ya lo siguiente. Entonces, ténganme paciencia. Pues yo quisiera nomás hacer esto, pero tengo que atender una parroquia y no me quejo, porque una señora por ahí dice que me quejo mucho, que no me queje tanto. No es queja, señora, es explicarle la realidad de un sacerdote que trabaja y que se entrega a su parroquia y que también hace este servicio y este ministerio. Pues muchas gracias a la mayoría de ustedes que comprende y entiende que no puede estar uno siempre aquí, pero que hago mi mejor esfuerzo. Que Dios me los bendiga mucho y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Excelente día. Nos vemos el próximo día, próximamente en la siguiente lección. Hasta luego.